Hola, ¿cómo les va? Soy el doctor Alberto Fernández, uno de los coordinadores del módulo de insuficiencia cardíaca, y en esta ocasión voy a charlar un ratito con ustedes acerca de la insuficiencia cardíaca en la unidad coronaria, alternativas de tratamiento. Lo primero quiero comentarles un poquito dónde estamos parados con la epidemiología de la insuficiencia cardíaca. Es la causa más común de internación en adultos mayores de 65 años. La mortalidad intrahospitalaria es del 2 al 20%. Argentina tiene un 7,8%, con una mortalidad al año más del doble que en el paciente estable. Se ha observado un incremento de aproximadamente un 23% por año en la tasa de reinternaciones y la tasa de hospitalización a 30 días es de aproximadamente un 1,9%, posterior a una primera internación, con una mortalidad del 10% a 30 días, 22% al año y 42% a los 5 años. Se ha observado también un incremento de los casos de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y levemente deprimida en detrimento de la función sistólica deprimida. Y un dato muy importante que tocaremos en las próximas diapositivas, que solo uno de cada tres pacientes hospitalizados corresponde a la insuficiencia cardíaca como desencadenante primario. El resto es en el contexto de las distintas comorbilidades. Entonces, como primer dato importante, no olvidar que la insuficiencia cardíaca es un síndrome característico del geronte y el geronte además acumula otra serie de enfermedades que coexisten, modifican y agravan el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá hay datos de la prevalencia de comorbilidades en el ARGEN-IC y en el OFIS-IC, donde encontramos que está entre el 58 y el casi 70%. Y las más prevalentes son la diabetes, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad y otras patologías. El segundo dato importante es que solo uno de cada tres casos de internación a lo largo del tiempo corresponden a la insuficiencia cardíaca como entidad primaria, mientras que las dos terceras partes, la insuficiencia cardíaca está desencadenada o forma parte de otra patología. Y esta asociación de insuficiencia cardíaca como entidad primaria más otras comorbilidades son las que otorgan un mayor riesgo a nuestros pacientes, tanto del punto de vista de las visitas a la emergencia, de las distintas hospitalizaciones o de la mortalidad, como mostró Jackson y colaboradores en el año 2018. Otro dato muy interesante es el que surge del subanálisis del Relax Acute Heart Failure 2, donde se testió la serelaxina, un vasodilatador que no demostró diferencias significativas en términos de mortalidad a 180 días, y los autores encontraron que había cinco fenotipos distintos. Un fenotipo metabólico, que ocupaba uno de cada cuatro pacientes, que eran pacientes obesos, con hipertensión fundamentalmente, que había poca prevalencia de diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, y eran más pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. El fenotipo de diabetes e insuficiencia renal tenían un mayor número de comorbilidades, eran hombres con estas patologías y un poco menor prevalencia de obesidad. Los pacientes jóvenes que tienen pocas comorbilidades, la gran mayoría tiene insuficiencia cardíaca con función reducida y la etiología no era isquémica. La isquémica, 70% eran hombres con etiología coronaria, enfermedad coronaria e hiperlipidemia, con baja prevalencia de insuficiencia renal crónica. Y por último, los pacientes añosos, la gran mayoría, o por lo menos el 50% correspondían a mujeres, bajo body mass index y una alta prevalencia de fibrilación auricular. Lo interesante es que cada uno de estos fenotipos tiene una evolución distinta, 180 días, siendo en los pacientes con menor probabilidad de sobrevida aquellos donde coexistía el síndrome cardiorrenometabólico, es decir, diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, y en segundo lugar los pacientes añosos con fibrilación auricular y posterior a esto los pacientes metabólicos. Claramente cada fenotipo condicionaba una evolución distinta en el mediano plazo. De un punto de vista fisiopatológico, nosotros podemos dividir a la insuficiencia cardíaca con una característica preeminente de congestión intravascular o congestión tisular. De cualquier manera, lo más habitual, lo que se ve habitualmente, es cuadros mixtos.
La congestión intravascular tiene que ver con la expansión del volumen plasmático, la redistribución del volumen venoso, a la activación neurohormonal, el incremento del tono venoso y vasoconstricción. Mientras que la congestión tisular tiene que ver con la retención de agua y sodio, el incremento de la presión hidrostática a nivel capilar, disfunción endotelial y una alteración a nivel del drenaje linfático. Estos son los signos y síntomas de cada uno de los pacientes, pero lo que tenemos que notar claramente es que estos dos cuadros se imbrincan, es decir, se relacionan. Cuando los pacientes pueden tener predominantemente sobrecarga volumen, por ejemplo, un paciente con una falla de bomba aguda, un edema agudo de pulmón hipertensivo, un paciente que presenta un cuadro agudo que lo lleva a un aumento de las presiones de carga, una disminución de la reserva inotrópica, generalmente con mucha edema intersticial, pero fundamentalmente a nivel pulmonar, mientras que otros pacientes tienen congestión tisular, edema, anasarca, hepatomegalia, pero un dato significativo es que la mayoría del líquido a nivel orgánico se deposita a nivel del lecho espláncnico y que el mayor estimulante de la liberación de ese líquido hacia el componente intravascular es el despeño catecolaminérgico. A medida que aumenta la secreción de catecolaminas, se produce una gran vasoconstricción a nivel del lecho espláncnico, fundamentalmente a nivel de las arteriolas, y esto desencadena que pase líquido desde este lecho hacia el componente intravascular. ¿Qué es lo que se produce a nivel microvascular? Fundamentalmente, una distorsión de la barrera de la glicosalmino glicanos, con lo cual hay disrupción de esto con gran paso de líquido a nivel intersticio, que luego pasa a nivel vascular. Y por otro lado, hay una disminución, una caída del drenaje linfático, lo cual acumula mayor cantidad de líquido. ¿Cómo podemos identificar la congestión? Mediante, primero y principal, los que son los signos clínicos y los síntomas, que todos conocemos. Segundo, la utilización de distintos biomarcadores, como ahora les voy a ir mostrando. Biomarcadores a nivel urinario y sanguíneo. El ultrasonido, que es muy importante para definir el nivel de congestión que tiene. Métodos invasivos que generalmente tienen que ver fundamentalmente en periodos donde uno no puede identificar bien el cuadro clínico, y nuevos métodos como puede ser la inteligencia artificial, el análisis por bioimpedancia y demás. ¿Cuáles son los biomarcadores más utilizados de congestión? Fundamentalmente los péptidos natriuréticos liberados a través del aumento del estrés parietal, y esto hemos encontrado que a lo largo del tiempo nos sirven como indicadores diagnósticos y marcadores pronósticos y para definir el tratamiento de cada uno de nuestros pacientes y el pronóstico a corto, mediano y largo plazo. El CA-125, liberado por las células mesoteliadas en respuesta a mecanismos de estrés e inflamación, tiene una distribución pulmonar y sistémica y está localizado a nivel extravascular. Fundamentalmente es un marcador tisular. Si bien se ha estudiado fundamentalmente en pacientes crónicos, en el paciente agudo también se ha demostrado un incremento, y aunque tiene una vida media muy larga, con lo cual disminuye la capacidad pronóstica en el agudo, es un dato que todavía hay que seguir explorando. El punto de corte es 35 milimoles por mililitro. La bioadrenomedulina, que está liberada para mantener la integridad vascular y la barrera endotelial, tiene una distribución sistémica, también es un marcador fundamentalmente tisular y también nos ha servido para identificar pacientes con mayores o menores niveles de congestión, aunque en la práctica diaria no la utilizamos. El SST2, que está liberado en respuesta a la congestión hemodinámica y a la inflamación por el endotelio vascular de los pulmones, tiene también, este sí es un marcador claro de congestión intravascular. Se ha explorado mucho esta alternativa como diagnóstica, pero por el momento tampoco es fácilmente utilizable. Y por último, el CD146, también marcador intravascular, que en este momento no contamos con él. Fundamentalmente uno tendría que pensar que
los péptidos natriuréticos, el CA-125, y en algunos casos la relación albúmina-creatinina urinaria serían los biomarcadores más importantes para tener en cuenta. Acá está este trabajo de Núñez y colaboradores, donde se observa claramente cómo el incremento del CA-125 está en relación por el grado de congestión tisular a nivel de los pacientes y que este aumento de los niveles de CA-125 está directamente relacionado con el aumento de la mortalidad y las readmisiones hospitalarias. El NT-proBNP, como ya lo hemos visto y como es parte de nuestra práctica diaria, sirve como método diagnóstico en aquellos casos donde el diagnóstico es incierto, no ofrece demasiada significancia clínica cuando el cuadro clínico es categórico, pero de alguna manera tener un NT-proBNP al inicio del tratamiento nos permite evaluar cómo marcha este y tiene un valor pronóstico porque el descenso del NT-proBNP más de un 30% con respecto al NT-proBNP basal nos servirá como un marcador de buena o mala evolución. Otro método muy importante para definir lo que es la conjunción es la imagen, las imágenes. Fundamentalmente el ecodoppler a nivel de las venas hepáticas, de las venas portales y de las venas renales y por supuesto de la vena cava inferior. En todos estos casos, las alteraciones a nivel de las características del flujo nos van a permitir identificar pacientes con mayor o menor congestión y de alguna manera tener el seguimiento a largo plazo. En general, nosotros utilizamos la vena cava inferior y en algunos casos, pocos, el flujo de las venas renales. Por supuesto que también es muy importante el ecocardiograma con sus distintos surrogantes y con toda la información que nos brinda un ecocardiograma en tanto a la determinación de la congestión a través de la relación E', de la determinación del diámetro de la vena cava y su colapsibilidad, y como marcador subrogante la presión sistólica de arteria pulmonar. Y por último, el ultrasonido pulmonar, que es muy importante a partir de la determinación de los cometas pulmonares, que es un dato realmente importante, es un análogo a las líneas B de Kerley, y que la disminución de los cometas pulmonares hasta su abolición claramente nos marca el nivel primero de congestión y luego de descongestión de nuestros pacientes. El tratamiento en sí ha sido muy estandarizado por las distintas sociedades. Estos son los últimos datos o el último statement de la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca junto con colegas europeos que han planteado cuál es el tratamiento óptimo de estos pacientes. Primero, el tratamiento descongestivo debe ser intensivo, debe ser endovenoso con un ajuste dinámico, incluyendo el escalamiento en caso de una respuesta descongestiva insuficiente. El segundo punto, que es la evaluación de la respuesta diurética a partir de la determinación de la natriuresis y la respuesta diurética en sí, con ajuste de dosis en la medida que veamos que no llegamos a los puntos límites que tenemos que obtener y que depende mucho de las características de cada uno de los pacientes. Y tercero, la continuación y o iniciación temprana de la terapia, eh, cuádruple terapia o triple terapia, de acuerdo a la patología que estemos evaluando, es fundamental y debe constituirse como la premisa, más importante del tratamiento. El primer dato a tener en cuenta es la natriuresis. Claramente la natriuresis, la determinación de la concentración de sodio en una muestra aislada de orina, se ha consolidado como un marcador claro de eficacia diurética, junto con la determinación del ritmo diurético. Estudios como el PUSH Acute Heart Failure, el ENACT Heart Failure, han demostrado que con un nivel de natriuresis adecuado, eh, estamos evaluando fundamentalmente la efectividad del tratamiento diurético, aunque no hubo diferencias en puntos finales clínicos como mortalidad o rehospitalización. En el ENACT Heart Failure es exactamente lo mismo. La terapia estandarizada guiada por natriuresis nos permitió obtener un mayor ritmo diurético, una descongestión más temprana y una estancia hospitalaria más corta. En un metaanálisis publicado en el 2025 con 930 pacientes, mostró nuevamente que la terapia protocolizada guiada por natriuresis aumentó significativamente la natriuresis, la diuresis a las 48 horas,
con menor riesgo de duplicación de creatinina sérica y sin aumento del riesgo de hipopotasemia o hipotensión. O sea, la natriuresis claramente es una alternativa viable en el monitoreo de nuestros pacientes. Son numerosos los distintos algoritmos para el tratamiento de la congestión. Claramente lo que debemos hacer es evaluar el paciente al momento del ingreso. Si el paciente tomaba diuréticos, poner una dosis endovenosa de 2,5 veces mayor que la que tomaba en forma oral. En algunos casos se plantea la iniciación concomitante de inhibidores del SGLT2. Es discutible esto, y a las 2 horas se hace un sodio urinario. Si el sodio urinario es mayor de 70 miligramos por decilitro o 160 miliequivalentes por litro, se considera que junto con una adecuada diuresis continuar con la dosis que hasta ahora le habíamos utilizado. Si el sodio urinario es menor, se debe ir duplicando la dosis de furosemida hasta una dosis máxima de 400 o 600 miligramos, con un valor máximo de 1000 miligramos en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica severa. Si el paciente tiene hipertensión o edema agudo de pulmón, debemos considerar la utilización de vasodilatadores, en algunos casos, por supuesto, la ventilación no invasiva. Un dato interesante a tener en cuenta de este protocolo es la determinación del bicarbonato en una muestra de sangre venosa. Si es mayor de 27 milimoles y la diuresis es inadecuada, podemos iniciar el tratamiento con acetazolamida. Por desgracia, en nuestro país todavía no contamos con ella. Y si el bicarbonato es menor de 27 milimoles, debiéramos sumarle al tratamiento tiazidas o bien espironolactona. Estos son los distintos diuréticos con los que contamos para tratar a nuestros pacientes. La acetazolamida, un inhibidor de la anhidrasa carbónica, que también suprime el transporte de sodio a través de la inhibición del intercambiador de sodio-hidrógeno tipo 3, con un incremento de la oferta de sodio a nivel de la mácula densa. Este, esta droga fue evaluada en el estudio ADBOR, publicado en el año 2022, con 500 miligramos vía oral de acetazolamida, demostrando una disminución de la duración de hospitalización y una mayor descongestión, sin otro punto clínico positivo. En el caso, luego de la hidroclorotiazida, que actúa primariamente en el túbulo colector contorneado distal, inhibiendo la reabsorción de sodio y cloro, también tiene una inhibición de la anhidrasa carbónica que contribuye a la natriuresis. El estudio que evaluó la utilización de hidroclorotiazida fue el Clorotic, que no demostró puntos finales importantes, a excepción de un aumento de la diuresis. Las glifosinas, como es la empaglifosina o la dapaglifosina, un inhibidor del cotransportador de glucosa y sodio y del intercambiador de sodio-hidrógeno tipo 3, fue testeado en numerosos estudios, la mayoría de ellos pequeños. En todos ellos se demostró un aumento de la excreción de sodio, aumento de la diuresis, y en el único donde se evaluó a través del Win Ratio la mortalidad fue en el EMPULSE, siendo positivo tanto para mortalidad, aunque fue realmente muy, muy pequeña el número de pacientes, y para la rehospitalización, y en el último estudio publicado, el DAPA-ACT, no demostró diferencias. Posteriormente a este tenemos la espironolactona, que actúa a nivel de los receptores de los minerales corticoides en el tubo contorneado distal, promoviendo la excreción de agua y la retención de potasio, pero además podría disminuir el transporte de sodio a través de la inhibición de los receptores NH3. El estudio que lo evaluó fue el Athena Heart Failure, que no demostró diferencias significativas. Yo creo que debido fundamentalmente a que el punto final se contaba a los 3 días, y como la espironol trabaja a través de su metabolito activo, la canrenona, y esta recién alcanza niveles activos después del tercer día, los resultados medio como que ya demostraban que esto no iba a andar. Y por último, el tolvaptan, que bloquea los receptores tipo 2, B2 en los túbulos colectores, generando una ascuaresis muy importante y conservando el sodio. En nuestro país no contamos con él, así que por desgracia no hemos podido trabajar mucho con este tipo de droga. Fue testeado en distintos estudios como el Everest en crónicos, el Secret of CHF y el Tactics HF,
que fueron en agudos, no demostrando diferencias significativas en puntos finales clínicos. Con todo esto y fracasada la terapia inicial, uno tiene que pensar que existen la probabilidad de mecanismos de resistencia diurética. El 30% de los pacientes lo presenta y la población que tiene más predisposición a esto son los pacientes diabéticos con enfermedad aterosclerótica documentada, con disfunción renal previa, antecedentes de internación por insuficiencia cardíaca, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca durante la internación, que vengan siendo tratados con altas dosis de diuréticos previos o pacientes con una tensión arterial sistólica menor de 110 milímetros al momento del ingreso. ¿Cuáles son los mecanismos que hemos encontrado de resistencia diurética? El primero, que el paciente esté en bajo gasto cardíaco, que esto sea subclínico y que no lo hemos tratado adecuadamente, y esto reduce la perfusión renal. El segundo, un gran aumento de la presión venosa a nivel periférico, por ejemplo, por presencia de ascitis, lo que retarda entonces el drenaje venoso a nivel del riñón. Esto genera gran cantidad de retención de líquido a nivel renal. Como el riñón tiene una cápsula que es inextensible, produce colapso tubular y este colapso tubular genera un decremento de la diuresis. Otro mecanismo es en el paciente con insuficiencia renal crónica a través de la disminución del filtrado glomerular, la hipoalbuminemia, con lo cual decrece la cantidad de diuréticos que pueden llevar a nivel renal, el incremento de la reabsorción de sodio por mecanismos intrínsecos, también la presencia de albuminuria o la secreción de ácidos orgánicos que reduce la disponibilidad de sodio a nivel tubular. Otro mecanismo interesante es la alcalosis metabólica y la hipoclorémica, que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y reduce la respuesta a los diuréticos. Y uno de los mecanismos que vemos más en los pacientes tratados crónicamente con diuréticos, en los renales crónicos, el remodelamiento tubular con gran hiperplasia a nivel del túbulo contorneado distal, con lo cual se produce una mayor recepción de sodio y una menor liberación de diuréticos a la luz del tubo. Otro dato importante es tener en cuenta que por estos mecanismos de hiperplasia e hipertrofia a nivel tubular, la curva de acción de los diuréticos cae hacia abajo y hacia la derecha, con lo cual debemos darle mayor dosis de diurético en menor tiempo para con esto lograr una mejoría de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas? Como he dicho, la suma de diuréticos con distintos mecanismos de acción. En este metaanálisis, donde se enrolaron pacientes con distintas alternativas terapéuticas, se observó que comparados con bajas dosis de diurético, en todos los casos había un incremento de la diuresis con respecto al paciente con bajas dosis de diurético. Pero esto es algo lógico y que esto, de cualquier manera, lo le voy a mostrar, no tiene un impacto significativo en puntos clínicos. Se testearon los SGLT2, las tiacidas, los antagonistas, los receptores B2, se testeó también los diuréticos en altas dosis, la dopamina en bajas dosis y la solución salina hipertónica, un mecanismo interesante para tener en cuenta en aquellos pacientes con hiponatremia y líquido extravascular aumentado. En todos los casos hubo un incremento de la excreción de diuresis, claro, pero en ninguno de los casos, como les muestro en este caso, determinaron un cambio significativo en nuestros pacientes. Fíjense, en el volumen diurético, tanto con SGLT2 como solución salina hipertónica, como la utilización de tolvaptán, la de diuréticos con tolvaptán y la de bumetanida, incrementaron el volumen urinario, pero en ninguno de los casos fue realmente muy significativo, a excepción del tolvaptán, eh, como mecanismo de incremento de diuresis. La hospitalización no se vio afectada en ninguno de todas las alternativas terapéuticas testeadas y la injuria renal aguda se observó que era mucho mayor fundamentalmente en los pacientes con altas dosis de diuréticos, con tolvaptan y con bumetanida. O sea que todas las alternativas terapéuticas sí incrementan la diuresis, pero no tienen injerencia en puntos finales. Cuando todo esto termina y no podemos reconocer un tratamiento óptimo, tenemos como alternativa la remoción de fluidos por ultrafiltración. Esta puede remover fluidos de la sangre a la misma velocidad que es reclutada desde los tejidos.
y que esta remoción transitoria de fluidos desde la sangre genera un mecanismo compensador llamado relleno intravascular, generado de esta manera para minimizar la reducción del líquido que va siendo eliminado a través del mecanismo dialítico. Eh, Como para ser sucinto en el análisis de esta alternativa, se presentó una revisión sistemática evaluando todos los distintos trabajos que valoraron la utilización de ultrafiltración. Tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de ellos se utilizó en forma temprana y generalmente sin haber logrado dosis máxima de diuréticos o de asociación de diuréticos y que esto signifique un fallo terapéutico. Solamente el Caris Heart Failure y el AVOID fueron estudios donde había una dosis de diurético un poco más importante, aunque el AVOID era en forma oral, y si ven el número de pacientes, vemos que en todos fueron pequeños números. ¿Qué es lo que se observó? En definitiva, el aumento de la creatinina fue de alguna manera solapado exclusivamente en aquellos estudios que tenían que ver con ISGLT2. La tasa de filtrado glomerular no se alteró en ninguno de nuestros pacientes, resultado neutro, y la mortalidad al corto plazo tampoco tuvo beneficio con esta terapia. Solamente la rehospitalización tuvo un beneficio fundamentalmente en los trabajos de Constanzo, como el Unload y el Avoid HF. O sea, es una alternativa terapéutica importante que debe ser implementada cuando nuestro paciente ya fracasó en todos los intentos de tratamiento habitual. Como para ir cerrando un poco la charla, tenemos en claro que nosotros lo más importante a lo que tenemos que llegar es a descongestionar a nuestros pacientes. Y que esto muchas veces puede ser a expensas de un incremento leve de la creatinina o un decremento del filtrado glomerular, como acá plantea Carubel, Metra y Lund, donde dice negociar la disfunción renal cuando estamos tratando a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como para tener un poco en vista de qué significa esto, McCallum presentó un trabajo muy interesante en el cual primero valoró el aumento de la creatinina como valor único en cuanto a la probabilidad de alto riesgo de muerte. Y se observó que el aumento de la creatinina o la caída del filtrado glomerular estaba asociada con una mayor mortalidad. Luego, a su vez, valoró qué pasaba con dos marcadores de descongestión, como es la declinación del BNP y el incremento del hematocrito en términos de mortalidad, y encontró lo mismo, que cuanto mayor descongestión traducido en disminución del BNP y en incremento del hematocrito, había una disminución del riesgo de muerte. Cuando unió ambos parámetros, se observó que independientemente de la caída del filtrado glomerular, si ésta se acompaña de una caída de una declinación en NT-proBNP o un aumento del hematocrito, es decir, mayor nivel de descongestión, la caída del filtrado va atenuándose como un marcador de riesgo y tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a evolucionar mejor. O sea, descongestión positiva, a pesar de un empeoramiento de la función renal, es un marcador de buen pronóstico. Y acá también el mismo McCallum muestra cómo hay una relación lineal entre la disminución de T-proBNP o el aumento del hematocrito en cuanto a la posibilidad de muerte, rehospitalización o insuficiencia renal. ¿Y por qué es tan importante la descongestión? Porque el paciente que sale con congestión residual es un paciente que va a andar mucho peor. En este caso son dos trabajos, el PROTECT y el Acute Heart Failure, y lo que observamos es que en aquellos pacientes que tuvieron congestión residual y no la tenían, la mortalidad por todas las causas a los 180 días era el 11%. Si había más congestión predominante intravascular, la mortalidad crecería al 19%, a nivel tisular al 23% y cuando era combinada al 34%. O sea, la congestión residual es un marcador muy claro de mortalidad a mediano plazo. Pero otro dato que tenemos que tener en cuenta es que la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda va llevando una cierta, nos va llevando lentamente a la probabilidad de que este paciente pueda ser dado de alta. Y en ese momento, en la etapa prealta, cuando nosotros ya
le hemos sacado la medicación endovenosa o a lo sumo estamos ya disminuyéndola, es la fase más importante del punto de vista del pronóstico de nuestros pacientes, porque ahí debemos instaurar aquellas medidas terapéuticas que van a redundar en una mejoría del pronóstico en el mediano plazo y en el largo plazo también. ¿Y por qué es tan importante instaurar el tratamiento relevado hasta ahora como fundamental en cuanto a la disminución de la mortalidad de nuestros pacientes? Porque se ha demostrado con las distintas drogas, tanto con betabloqueantes a través del estudio Copérnicus, como antagonistas receptores mineral corticoides en el énfasis, eh, el sacubitrilo valsartán en el estudio Pioneer, y los ISGLT2 en los estudios de insuficiencia cardíaca con dapaglifosina y empaglifosina, que el efecto de los mismos empieza en forma muy temprana. A los 30 días ya hay división de las curvas. Por lo tanto, cuanto antes instauremos el tratamiento, esto va a redundar en un mejor pronóstico de nuestros pacientes. Y estamos ante un problema muy serio. Este es un trabajo de Rishi a través de un metaanálisis de distintos estudios, de distintos registros, perdón, donde se observa que en la población en general posterior al alta, el 40% no tienen contraindicación y no están tratados con inhibidor de enzima convertidor antagonista de los receptores, el 86% con ARNI, el 26% con ARNI o inhibidores de los receptores, antagonistas de los inhibidores de la enzima convertidora o antagonistas de los receptores, el 33% con beta bloqueantes y casi un 66% con antagonistas receptores mineralocorticoides. ¿Qué significa? Que la subutilización de medicina basada en la evidencia, con la importancia que tiene esto en términos pronósticos, es todavía muy, muy alta y que el momento del alta del paciente o los días precedentes es el momento ideal para su tratamiento. Y así lo muestra este trabajo de Rao, donde compara aquellos pacientes donde se le prescribió el tratamiento antes del alta con respecto a aquellos a los que no se les prescribió en el momento del alta. Y vemos que la tasa de utilización es realmente muy, muy importante entre uno y otro grupo. Fíjense, beta bloqueantes, 94% versus 30 a 60 y 90 días, los ARNI de 80 a 7,7 y los antagonistas del receptor mineral corticoide del 85 al 22. O sea, prescribir estos medicamentos, aunque no se llegue a la titulación completa, es fundamental al momento del alta. Y con respecto a esto, y dentro de distintos estudios, quizás el más importante es el Strong Heart Failure, donde lo que se hizo fue comparar una titulación agresiva de estas drogas versus un tratamiento convencional, con el cual dentro de las 3 a 6 semanas ya habíamos llegado a las dosis máximas. Lo primero que se encontró es que aquellos pacientes que estaban en la rama activa del Strong, la tasa de dosis óptima de nuestros pacientes fue casi 4 veces mayor con respecto tanto a 90 como a 180 días con respecto a aquellos pacientes librados al tratamiento habitual. Que esto se tradujo en una disminución de la rehospitalización a 180 días, una mejoría de la calidad de vida, aunque la mortalidad por todas las causas a 180 días no demostró diferencias significativas. Y por último, este trabajo de Cotter me parece muy interesante, es a través de la base de datos del RELAX también, y él comparó tratamientos con pacientes tratados habitualmente con aquellos a los cuales se realizó una terapia descongestiva muy agresiva versus aquellos donde, aparte de la terapia descongestiva, se tituló la medicación basada en la evidencia. Y en estos casos, en el último, en los pacientes con medicina basada en la evidencia, se observó una disminución clara del score de congestión con respecto al resto de los pacientes. Cuando valoró los dos grupos, aquellos que se tituló la medicina basada en la evidencia versus aquellos que solamente se trató con una descongestión agresiva, se observó que los pacientes con descongestión agresiva había una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso autónomo, que había una mayor caída de la tensión arterial, del filtrado glomerular y tendencia a la hipocalemia, y que la readmisión hospitalaria y muerte o la calidad de vida no se modificaba o empeoraba con respecto
claramente a los pacientes donde se había titulado con la medicación basada en evidencia. Y esto lo pone también en claro el doctor Fonarow con un análisis del Medicare, donde posterior al ARTA evaluó el porcentaje de pacientes que se iban con medicación cuádruple, solamente el 15%, versus 41% con triple tratamiento, pero que al momento de evaluar la mortalidad por todas las causas a 12 meses, encontró que aquellos que se habían ido sin tratamiento basado en la evidencia tenían una mortalidad por todas las causas del 36%, mientras que se reducía un 14% en el grupo de pacientes que, aunque sí habían sido tratados con inhibidor de enzima convertidor, antagonista de los receptores y un beta bloqueante, y cuando se instauraba la cuádruple terapia, el riesgo, la diferencia de riesgo absoluta era un 11% más. O sea, estábamos reduciendo aproximadamente un 33% la mortalidad con respecto al grupo de pacientes que no habían sido titulados. O sea, esto nos demuestra claramente que el tratamiento descongestivo es importante, que descongestionar al paciente adecuadamente es muy importante, pero que no debemos olvidarnos de titular la medicación que va a redundar en un beneficio a largo plazo. En conclusión, la insuficiencia cardíaca aguda continúa siendo la principal causa de internación en los pacientes mayores de 65 años, con una alta tasa de mortalidad y readmisión hospitalaria posalta. Las comorbilidades son factores condicionantes muy importantes de la evolución intrahospitalaria. La congestión intravascular, intersticial o mixta es el principal cuadro clínico. El tratamiento sigue siendo los diuréticos, sin avances en los últimos 5 años, siendo la ultrafiltración una alternativa ante el fracaso terapéutico. Es de extrema importancia el inicio del tratamiento basado en la evidencia con un impacto temprano en la hospitalización, así como la mortalidad, tanto en la fase vulnerable como a largo plazo. Bueno, desde ya les agradezco mucho y espero que haya servido.